Quiero un bebé, dijo la mujer apache mientras llamaba a la puerta del vaquero solitario. El viento barría la llanura como un látigo seco, levantando polvo que se colaba por las rendijas de la cabaña de madera del vaquero. Allí, en la frontera olvidada del norte, la soledad era un huésped constante. La nieve se acumulaba en los techos inclinados y la madera crujía bajo el peso de los hielos. Cada sonido parecía amplificado en aquel aislamiento, el aullido lejano de un coyote, el estallido de ramas bajo la presión del invierno, el susurro del viento que intentaba colarse por cada rendija. Era un hombre de pocas palabras y muchos silencios, acostumbrado a depender solo de su habilidad y su paciencia. Había aprendido a medir cada gesto, a reservar la confianza para lo que valía la pena. Sus manos, curtidas y firmes, sabían cómo mantener las bestias, encender fuego bajo tormentas de nieve, o reparar un techo antes de que cediera bajo la presión de la nieve. Pero nadie había cruzado esa frontera con él en años. Fue entonces cuando escuchó el golpe en la puerta. Débil al principio, casi tímido, pero insistente. Él no esperaría visitas, la soledad de aquel invierno era su norma. Cuando abrió, la vio, una mujer, joven, cubierta de polvo y frío, con la mirada intensa y temblorosa. Su cabello negro estaba pegado al rostro por la humedad y había moretones en sus brazos y piernas. La nieve en sus botas anunciaba que había llegado desde lejos. «Quiero un bebé», dijo con voz firme, pero cargada de un miedo apenas contenido. El vaquero frunció el ceño. Sus instintos primero evaluaron peligro, luego confusión. Nunca se habían presentado situaciones así. Sus ojos, grises y vigilantes, recorrieron su cuerpo en un instante. La mujer estaba agotada, débil, probablemente hambrienta. Su ropa raída no era la de alguien que viajara por placer. No dijo nada. La puerta quedó entreabierta, como una pausa suspendida en el aire helado. La mujer avanzó un paso, temblando, y él apartó la puerta solo lo suficiente para que pudiera entrar. El interior de la cabaña estaba iluminado por la tenue luz del fuego. Hizo un gesto hacia la chimenea, y la mujer se acercó con cautela. Sus ojos se encontraron, y aunque no había palabras de explicación, un entendimiento silencioso surgió: necesitaba ayuda, y él debía decidir si la ofrecía. Ella se dejó caer sobre un banco, encogida, mientras él movía troncos en el fuego. El calor parecía insuficiente, pero era lo único que tenían contra la ventisca. La mujer no pedía compasión, pero cada respiración mostraba su fragilidad. «¿Cómo llegaste hasta aquí?», preguntó finalmente, sin esperar demasiada respuesta, más como un formalismo que como curiosidad genuina. Ella respiró hondo y evitó su mirada. «No hay nadie más». «No puedo volver», dijo en un murmullo que casi se perdió entre el crepitar de la madera. El vaquero asintió con lentitud, aceptando la situación. No era su costumbre involucrarse en los problemas ajenos, pero la frontera no tenía espacio para la indiferencia absoluta. Con movimientos calculados, preparó un poco de comida, un guiso con carne seca y raíces que él había almacenado. La mujer comió despacio, cada bocado medido, como si temiera que el mundo desapareciera después de aquello. Durante horas, solo hubo gestos: él movía leña, ella se recostaba junto al fuego. No hubo conversación sobre bebés, ni planes ni promesas. Solo supervivencia compartida. Cada mirada, cada silencio, era una medida de la confianza que se estaba formando. Ninguno se apresuró, pero ambos sabían que la decisión de quedarse, de confiar, se tomaba en ese instante. Cuando la noche se asentó sobre la cabaña, el viento golpeando las paredes de madera, él cerró la puerta con cuidado, asegurándose de que la mujer estuviera dentro. Afuera, la tormenta rugía con fuerza, recordando que el mundo era un lugar duro, que no esperaba a nadie. Ella se recostó sobre la manta, todavía temblando, pero no de miedo, sino de frío y tensión acumulada. Sus ojos se cerraron por un momento, y él permaneció sentado, vigilante, con las manos sobre sus rodillas, escuchando cada crujido de la madera y cada golpe del viento.
Ninguno dijo nada, y sin embargo, en el silencio, se estableció un pacto tácito: ella no se movería de allí hasta que la cabaña y su resguardo fueran suficientes. Él no permitiría que el peligro del exterior los alcanzara. La tormenta duró toda la noche, y con ella llegó la primera prueba de paciencia y responsabilidad. Cada hora era un desafío. La mujer apenas podía mantenerse despierta, y él debía decidir cuándo era momento de intervenir, cuándo dejar que su presencia fuera suficiente. Su mirada recorría cada línea de su rostro, cada signo de debilidad, pero también de resistencia. La supervivencia no era solo cuestión de fuerza, sino de voluntad. Al amanecer, cuando la nieve dejó de caer y la luz gris se filtró por las ventanas heladas, la mujer abrió los ojos y encontró que él seguía allí, sin hablar, sin juzgar, solo presente. Por primera vez desde que había llegado, algo dentro de ella se relajó, pero no se permitió agradecer con palabras. En la frontera, la gratitud era silenciosa, y la confianza se ganaba en actos, no en declaraciones. Él tomó un abrigo seco y lo colocó sobre sus hombros. No dijo nada. Ella lo aceptó, y sus manos se rozaron por un instante. No fue un gesto romántico, ni siquiera cercano, fue un reconocimiento silencioso: estamos aquí, y sobreviviremos hoy. Cuando la mujer finalmente se incorporó, apoyándose débilmente en la mesa, vio la mirada del vaquero. Era dura, observadora, pero también contenía algo que nunca había experimentado: certeza de que alguien estaba velando por ella sin esperar nada a cambio. Esa certeza, más que cualquier palabra, era lo que necesitaba. Antes de que él pudiera hablar, un sonido los interrumpió, un aullido lejano, demasiado cercano, que los hizo tensarse. La frontera no perdonaba distracciones. La mujer miró hacia la puerta y luego hacia él, entendiendo sin que dijera nada: fuera de esas paredes, el mundo era un desafío que no podían ignorar. Y dentro, el silencio que compartían era la única forma de protegerse. Mientras la luz del amanecer se colaba entre las rendijas de la cabaña, la mujer apache se mantuvo en pie, temblando, pero firme. No había promesas, no había planes, solo la decisión silenciosa de permanecer allí, bajo la protección de aquel hombre solitario. Él, a su vez, ajustó el fusil en el rincón y se sentó de nuevo, vigilante, sabiendo que la verdadera prueba apenas comenzaba. El invierno continuaría su avance, implacable, y la frontera pondría a prueba su resistencia, su paciencia y su capacidad de confiar. Pero por primera vez desde hacía años, el vaquero no estaba completamente solo. La mujer tampoco. Y así, entre la nieve, el fuego y los silencios cargados de tensión, comenzó un pacto que no se pronunciaba con palabras: sobrevivirían juntos. Pero no sería fácil. La frontera no perdonaba, y nadie en su sano juicio podría ignorar lo que vendría después. La puerta cerrada y el viento rugiendo afuera marcaron un final silencioso para la noche, pero la historia apenas comenzaba. Los días se deslizaron lentamente sobre la cabaña, marcados por el ritmo de la frontera. La nieve continuaba acumulándose en el techo inclinado, y el viento aullaba cada noche como un recordatorio de que la vida afuera seguía siendo dura, intransigente. La mujer apache permanecía bajo el cuidado del vaquero, pero no como una huésped pasiva. Sus movimientos eran cautelosos pero decididos, evaluando el espacio y las normas sin necesidad de palabras. El vaquero se despertaba antes del amanecer, preparando la leña y revisando las trampas que había tendido días atrás. La mujer lo observaba, silenciosa, desde la puerta entreabierta de la cabaña, su respiración formando nubes que desaparecían en el frío. No intervenía, no preguntaba. Solo esperaba, y poco a poco, comprendió que allí el trabajo valía más que las palabras. La primera semana fue un ajuste. Él le enseñó, con gestos y demostraciones, cómo encender un fuego con madera húmeda, cómo racionar la comida, cómo cubrir el ganado cuando la tormenta azotaba los campos. Cada instrucción era breve, precisa, carente de condescendencia. La mujer aprendía rápido, aunque no sin esfuerzo. Sus manos se llenaban de callos, y sus brazos se fatigaban, pero nunca se quejó. Una tarde,
mientras reparaban la cerca del corral, el viento trajo un frío cortante que hizo que ambos se inclinaran hacia el abrigo del otro, aunque solo por un instante. La proximidad era incómoda, inesperada, y sin embargo no hubo palabras ni gestos innecesarios. Solo un reconocimiento mutuo, estaban compartiendo un espacio, y en ese espacio surgía una confianza incipiente, tejida en silencio. No todos sobreviven aquí, dijo él, finalmente, mientras martillaba una tabla floja. Y tú, estás sobreviviendo. Ella lo miró, pero no respondió de inmediato. Sus ojos no buscaban afecto, buscaban certeza. Un momento más tarde, asintió ligeramente. La aceptación no era verbal. Era un acuerdo tácito de que podían depender uno del otro, aunque las sombras del pasado aún colgaran sobre sus hombros. El vaquero comenzó a notar pequeños hábitos de la mujer. Como ella seleccionaba cuidadosamente cada raíz y cada hierba que añadía al guiso, como revisaba el fuego cada hora para que no se apagara, como observaba los alrededores con la atención de alguien que había aprendido que la vida en la frontera no daba segundas oportunidades. Él respetaba esos hábitos, nunca los corregía, solo los incorporaba en su rutina como parte de una armonía silenciosa que se estaba formando. Una mañana, al revisar las trampas, encontró signos de depredadores más cerca de lo que había esperado. La mujer, sin pedir permiso, tomó el fusil y lo acompañó. No era que confiara en él de inmediato, era que comprendía que su supervivencia también dependía de su propia capacidad de actuar. El vaquero no dijo nada, simplemente observó cómo ella evaluaba el terreno, cómo levantaba los ojos hacia las sombras entre los árboles, cómo se movía con cuidado pero sin miedo. La fuerza de la mujer no era ostentosa, era silenciosa, meditada, y él la reconoció. La relación entre ellos no necesitaba palabras, pero sí gestos. Él cargaba la leña más pesada, aseguraba la cabaña antes de dormir, reparaba cualquier daño causado por la nieve o el viento. Ella cocinaba, limpiaba, vigilaba el exterior. La colaboración mutua no era afectuosa ni romántica, era un acuerdo de supervivencia, una danza cuidadosa de respeto y necesidad compartida. Una noche, mientras la nieve golpeaba la ventana, él notó que ella se sentó cerca del fuego con la mirada perdida. No dijo nada. Se sentó a un par de metros, manteniendo la distancia. Durante un largo rato, ambos permanecieron en silencio. Finalmente, ella susurró, «No quiero que pienses que soy débil». «No lo pienso», respondió él, simplemente. Su voz no era cálida, pero tampoco dura. Era la voz de alguien acostumbrado a medir riesgos, a observar antes de actuar. Ella asintió, satisfecha con la afirmación mínima que necesitaba. A medida que los días pasaban, la mujer comenzó a revelar fragmentos de su pasado. No hablaba de detalles dolorosos ni de nombres, solo insinuaciones que él escuchaba con atención. Cada fragmento contaba de pérdidas, de soledad, de violencia que la había llevado hasta allí. Él, por su parte, nunca preguntaba, nunca presionaba. Su conocimiento de la historia del otro era un proceso lento, basado en la observación y la paciencia. El vaquero también reveló parte de sí mismo, de manera indirecta. Una cicatriz en la mano que apareció mientras cortaba leña, un gesto brusco al encender el fuego, la forma en que miraba la puerta cada vez que escuchaba un sonido extraño. La mujer aprendió a leer esos signos, entendió que él también había conocido la soledad, la pérdida y la violencia. Pero en lugar de palabras, se ofrecía compañía. Esa era la forma de comunicación que ambos habían adoptado, silenciosa, confiable, medida. La primera prueba real de confianza llegó cuando escucharon ruidos afuera, demasiado cercanos para ser coyotes. Un grupo de hombres se acercaba, con la intención de cobrar deudas pasadas o simplemente imponer autoridad donde la ley no llegaba. Sin necesidad de mirarse, ambos se movieron en coordinación. Él preparó el fusil, ella verificó la puerta y las ventanas. La tensión era tangible, un recordatorio de que la frontera no perdonaba. Cuando los hombres se acercaron, encontraron la cabaña cerrada, los interiores vacíos,
y el viento que parecía protegerlos con indiferencia. Nunca supieron que allí había dos personas listas para defenderse. Después del incidente, la mujer se quedó junto al fuego más tiempo que de costumbre. Él se sentó en silencio, sin palabras de consuelo, porque no eran necesarias. La seguridad compartida, la capacidad de sobrevivir juntos, había profundizado la confianza más que cualquier conversación podría hacerlo. Con el paso de las semanas, la rutina se solidificó: trabajo, vigilancia, comida, silencio. Cada gesto era un acto de cuidado. Él rellenaba el fuego antes de que ella lo pidiera, ella aseguraba que el abrigo estuviera listo para sus hombros cuando salía al frío. Ninguno se permitía relajarse demasiado, pero la cercanía crecía lentamente. Una tarde, mientras la mujer arreglaba una cerca y el sol se filtraba por la nieve, él la observó sin pronunciar palabra. Sus movimientos eran precisos, pero había un cansancio en su rostro que hablaba de viajes largos y días difíciles. Sin moverse, él dejó caer un saco de grano cerca de ella, un gesto simple, pero cargado de significado: te cuido sin interrumpir tu independencia. Ella lo miró y sonrió levemente, sin palabras, aceptando el gesto. Era un diálogo silencioso que ambos comprendían. Al caer la noche, la cabaña estaba cubierta de sombras y el viento rugía con fuerza. La mujer se recostó cerca del fuego, esta vez más confiada, y él permaneció vigilante, como siempre. La vida en la frontera no se había suavizado, pero la compañía mutua hacía que cada desafío fuera más soportable. La confianza estaba ahí, lenta, ganada a través de actos, silencios y riesgos compartidos. Cuando el último tronco se consumió en la chimenea, la mujer miró al vaquero y, por primera vez, no sintió miedo ni incertidumbre. No había palabras de cariño, ni promesas, solo una certeza clara: podían sobrevivir juntos. Esa certeza era más fuerte que cualquier emoción precipitada. La frontera seguía siendo brutal, pero dentro de la cabaña, en el silencio compartido, la confianza se había instalado, lenta y firme. El amanecer siguiente traería nuevas pruebas: frío más intenso, amenazas exteriores, decisiones difíciles. Pero por ahora, en la penumbra de la cabaña y el crepitar del fuego, ambos podían reconocer lo esencial: no estaban solos. La frontera les había enseñado que la confianza y la supervivencia se tejían lentamente, con paciencia y cuidado, y ellos estaban comenzando a entenderlo. Y aunque la mujer aún no mencionaba la idea de un bebé, ni el vaquero hablaba de futuros posibles, ambos sentían que la vida compartida, silenciosa y medida, podía sostenerlos. La frontera, con su implacable indiferencia, había permitido que naciera algo frágil, pero real: una confianza mutua, más fuerte que cualquier tormenta que pudiera venir. El viento que golpeaba la cabaña ya no parecía un simple acompañante de la frontera, ahora era un recordatorio constante de que la soledad podía volverse amenaza y que cualquier error podía costar caro. La nieve se había endurecido, formando placas resbaladizas que convertían cada salida al exterior en un riesgo calculado. La mujer apache se movía con decisión, cargando madera, revisando trampas, atendiendo los animales. No pedía ayuda, pero tampoco la evitaba cuando él ofrecía su fuerza. Una tarde, mientras reparaban la cerca que había cedido bajo la última tormenta, un ruido distinto se coló entre los árboles: pasos pesados, prolongados, deliberados. No era el viento, no era un animal. Él frunció el ceño y elevó ligeramente la voz, apenas suficiente para que ella notara la tensión: hombres cercanos. Ella sintió, sin sorpresa ni miedo. Su mirada se endureció, y por primera vez, sus manos temblaron ligeramente mientras ajustaba el fusil. No era miedo, era conciencia de lo que venía. La frontera no perdonaba los descuidos, y ellos estaban en medio de un territorio donde la ley era un susurro lejano. El grupo apareció en la línea de los árboles al caer la tarde: hombres montados, rostros duros, miradas que medían poder y debilidad. Buscaban imponer su voluntad, cobrar viejas deudas o simplemente confirmar que la frontera aún estaba bajo su sombra. El vaquero y la mujer no se movieron al principio, observando,
calculando. Cada segundo contaba, un movimiento en falso podía significar fuego cruzado, violencia, pérdida. Tú te quedas aquí, dijo él en un murmullo, mientras indicaba la cabaña con un gesto apenas perceptible. No hagas nada hasta que te lo diga. Ella asintió. No discutió. Sabía que la situación requería confianza, y la había ganado poco a poco. Sin embargo, no estaba dispuesta a permanecer completamente pasiva. Mientras él se movía hacia la línea de los árboles, ella colocó discretamente varias herramientas a su alcance, asegurándose de tener alguna defensa. No era heroísmo, era supervivencia. El enfrentamiento fue tenso y breve. Palabras duras intercambiadas, movimientos de manos que apenas rozaban los disparos. Ninguno de los dos actuó precipitadamente. Él protegía la frontera inmediata de la cabaña, y ella mantenía vigilado el interior, lista para intervenir si el peligro entraba. Cuando los hombres finalmente se retiraron, dejando un rastro de advertencia, la mujer soltó un suspiro que llevaba toda la tensión acumulada de semanas. Él, sin volverse completamente, evaluó su estado. «¿Estás bien?», dijo finalmente. «Estoy bien», respondió ella, aunque su voz aún temblaba por la adrenalina. Esa noche, el fuego parecía insuficiente. La cabaña estaba en silencio, pero cada sombra proyectada por la llama era un recordatorio de lo cerca que habían estado del peligro. La mujer se acercó al vaquero, dejando que sus manos tocaran ligeramente las suyas mientras recogía la madera. No era un gesto romántico, era un reconocimiento. Estamos juntos en esto, incluso cuando no hay palabras. El vaquero no retiró la mano. Sus dedos se entrelazaron apenas por un instante, suficiente para transmitir protección sin invadir. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier conversación. Ambos entendían que la supervivencia, la confianza y la elección de permanecer unidos habían cruzado un límite. No era un romance declarado, era algo más profundo y contenido. Un acuerdo tácito de cuidado mutuo, nacido en la adversidad. Los días siguientes estuvieron llenos de trabajo y planificación. La mujer comenzó a compartir detalles más concretos de su historia, fragmentos que mostraban su fortaleza y resiliencia, un viaje a pie de días, la pérdida de familia y aliados, la necesidad de decidir por sí misma cada paso. Él escuchaba sin interrumpir, con gestos mínimos que demostraban respeto. No era un confidente, era un observador que entendía que la frontera no era un lugar para palabras innecesarias. Una tarde, mientras reparaban una trampa dañada por la nieve, la mujer se detuvo y miró al horizonte. «Si regreso allá afuera, no sobreviviré», dijo, la voz baja pero firme. «Quiero quedarme contigo». Él no respondió de inmediato. Su mirada se mantuvo fija en la madera, en los clavos, en cada detalle que necesitaba para terminar la tarea. Pero dentro de su silencio, la decisión se estaba tomando. Él había aprendido a medir riesgos, a calcular consecuencias. Ella estaba eligiendo quedarse, y él debía aceptar la elección sin presionar, sin apresurar nada. «Entonces quedas», dijo finalmente, sin gestos de afecto, solo con la simple autoridad de quien comprende la responsabilidad. «Pero no es por mí. Es por tu vida». Ella asintió, y por primera vez, no hubo necesidad de palabras. La elección estaba hecha. Permanecerían juntos en la frontera, enfrentando la soledad, el frío, la amenaza constante, pero también compartiendo la confianza que habían construido lentamente. Esa noche, mientras la cabaña se llenaba de sombras largas y el fuego crepitaba, sucedió algo que ninguno de los dos había anticipado, un gesto de intimidad real. No fue pasión desbordada ni apresurada, fue un contacto contenido, medido, ganado con semanas de cuidado y vigilancia mutua. La mujer se acercó y dejó que sus manos descansaran sobre las de él mientras ambos permanecían en silencio. No hubo palabras de amor, ni promesas, solo el reconocimiento de que podían depender el uno del otro, incluso en lo más cercano de sus cuerpos. El vaquero, por su parte, permaneció quieto, aceptando la cercanía sin apresurarla, sin invadirla.
Cada respiración compartida, cada roce sutil, era una afirmación de confianza y elección, no de deseo impulsivo. Era la intimidad que la frontera permitía, cuidadosa, ganada, silenciosa. Al amanecer, la nieve cubría nuevamente la cabaña y los alrededores. La mujer se levantó primero, revisando el exterior, ajustando su abrigo y preparando la comida. Él permaneció junto al fuego, observando. La vida continuaba, brutal y exigente, pero ahora había un hilo que los unía más allá de la supervivencia, la elección consciente de permanecer juntos, de confiar en el otro, de enfrentar cada amenaza como un equipo silencioso. La frontera seguía siendo implacable. Los hombres que los habían acechado podrían regresar, las tormentas podrían endurecerse aún más, y cada día traería nuevos desafíos. Pero ahora, la mujer apache no estaba sola, y él tampoco. La intimidad ganada, contenida y silenciosa, era un pacto que reforzaba su supervivencia. Mientras la cabaña se llenaba de la luz gris del amanecer, ambos sabían que la decisión estaba tomada y que el verdadero desafío no era solo sobrevivir, sino sostenerse mutuamente en un mundo que no perdonaba errores. La frontera, con toda su crudeza, había enseñado algo que ningún manual ni consejo podría ofrecer: la confianza, la elección y la intimidad se construyen en la paciencia, el respeto y la supervivencia compartida. El día que comenzaba prometía frío, viento y trabajo interminable. Pero también prometía algo que ninguno había conocido en años: la certeza de que no enfrentarían solos lo que viniera. Y en la frontera, eso era un tesoro más valioso que cualquier seguridad o riqueza, alguien con quien sobrevivir, alguien que había elegido quedarse, y alguien que podía ser confiado sin reservas. La nieve había empezado a derretirse, gota a gota, filtrándose por los bordes de la cabaña y dejando charcos que reflejaban la luz gris del amanecer. La frontera continuaba implacable, pero la cabaña, que una vez fue un refugio aislado, ahora se sentía como un hogar. No era cálido en sentido romántico, ni seguro en un sentido absoluto, pero era un espacio compartido, construido con esfuerzo, paciencia y vigilancia constante. El vaquero había aprendido a anticipar sus movimientos y ella los suyos. Cada gesto, cada respiración, cada silencio hablaba más que palabras. La mujer apache, por su parte, había dejado atrás la desconfianza inicial. Su cuerpo, aún marcado por el cansancio de un viaje imposible y de días difíciles, se movía con firmeza entre la cabaña y los establos, entre la leña y el fuego. Cada acción suya era medida, pero con un aire de seguridad que demostraba que podía sostenerse por sí misma y que no necesitaba protección constante, solo compañía en la frontera. Una mañana, mientras revisaban las trampas, él notó que ella se detuvo y lo miró de manera diferente. No era una mirada de necesidad ni de dependencia, sino de decisión y resolución. «Quiero intentarlo», dijo, con voz firme, pero sin exageración emocional. «No solo quedarme aquí, sino hacer algo más». Él asintió, sin palabras, comprendiendo que no necesitaba preguntar. Sabía que se refería a un futuro que no podían planear con fantasías, sino con cuidado y medida. En la frontera, cualquier elección debía estar sustentada en hechos, no en deseos. Y ella había tomado su decisión, quería asumirlo, quería construir algo a pesar del mundo inhóspito afuera. El peligro exterior había disminuido, los hombres que habían intentado imponer su fuerza se habían retirado, y la frontera, aunque siempre exigente, se había suavizado momentáneamente con la llegada de la primavera. La amenaza ya no era inmediata, pero la vigilancia continuaba. Cada paso fuera de la cabaña, cada salida al bosque, era un recordatorio de que la soledad podía regresar en cualquier momento. El vaquero, en silencio, comenzó a preparar lo necesario: leña, provisiones, refugio reforzado. Cada acción era un acto de cuidado silencioso, consistente con la relación que habían construido. No había discursos de amor ni promesas vacías, solo responsabilidad y previsión. La mujer lo observaba, aprendiendo, contribuyendo, y aceptando el cuidado sin depender de él. Una tarde, mientras trabajaban juntos en el establo,
ella se acercó y apoyó su mano sobre la de él, suavemente, sin forzar el contacto. Sus ojos se encontraron, y por primera vez desde que llegó, hubo un reconocimiento mutuo de que no necesitaban palabras para comunicar lo esencial, se habían elegido, no por impulso, sino por voluntad y cuidado. Nunca imaginé que alguien se quedara, susurró ella. Ni siquiera yo. Él no respondió con palabras, pero sus manos se apretaron levemente sobre las suyas, un gesto mínimo, contenido, suficiente. La frontera les había enseñado que la fuerza se mostraba en acciones y en cuidado, no en palabras grandilocuentes. Ella asintió, satisfecha con ese reconocimiento silencioso. Con el paso de los días, la cabaña comenzó a llenarse de signos de vida compartida. Pequeños detalles, una manta doblada sobre la mesa, provisiones organizadas, un fuego que siempre estaba listo para mantener el calor. Nada ostentoso, nada romántico, solo actos de cuidado sostenidos que construían un hogar en medio del aislamiento. La mujer comenzó a hablar de planes concretos, semillas para la primavera, pequeñas mejoras en la cabaña, organización de la comida. No eran sueños, eran decisiones racionales para sobrevivir y sostener lo que habían elegido. Él escuchaba, participaba y aceptaba la dirección que ella ofrecía. No había un líder, ni un subordinado, solo dos sobrevivientes que habían decidido permanecer juntos. Una tarde, mientras el sol bajaba y el viento se volvía menos cortante, ella apoyó la cabeza brevemente sobre su hombro. No era un gesto de dependencia ni de amor precipitado, era una pausa, un acto de confianza completo. Él permaneció quieto, permitiendo la cercanía, consciente de que cada movimiento en la frontera tenía peso. No hubo palabras. La seguridad, el cuidado y la decisión mutua hablaban por ellos. El invierno había dejado cicatrices, pero la primavera traía promesas contenidas, la cabaña estaba más fuerte, el ganado más seguro, los suministros organizados. El vaquero y la mujer apache podían mirar el mundo con cautela, pero también con la certeza de que no enfrentarían solos la frontera. Con el paso de los meses, su relación se consolidó en lo cotidiano, trabajo, vigilancia, cuidado mutuo. No hubo grandilocuencias, ni declaraciones dramáticas. Cada acto era un recordatorio silencioso, habían elegido quedarse, habían decidido confiar, habían decidido formar un hogar en medio del aislamiento. La frontera seguía siendo dura, pero ya no los encontraba solos. Una tarde, mientras la nieve restante se derretía y los árboles comenzaban a mostrar signos de vida, ella se acercó y, por primera vez, habló con claridad sobre su decisión inicial. Quiero un bebé, dijo de nuevo, pero esta vez sin miedo ni urgencia. Él no respondió de inmediato, pero su mirada se suavizó y un asentimiento silencioso siguió. No había promesas grandilocuentes ni fantasías sobre el futuro, solo un reconocimiento medido, contenido, que hablaba de cuidado, de paciencia, de supervivencia. La frontera les había enseñado que cualquier elección debía ganarse, no imponerse, y ambos la habían ganado, juntos. La cabaña permaneció iluminada por el fuego mientras el sol se ocultaba. Afuera, la frontera continuaba su curso implacable, viento, nieve, animales, hombres desconocidos, peligro. Pero dentro, en el refugio que habían construido, había algo más duradero que cualquier amenaza, la certeza de que ya no estaban solos. El vaquero preparó la cena, ella ajustó el fuego, y en el silencio de la cabaña, se reconocieron como compañeros de vida, sobrevivientes de la frontera, capaces de enfrentar cualquier tormenta juntos. Sin palabras, sin promesas, solo con responsabilidad, cuidado y confianza. Y así, en la frontera, entre la nieve derretida, los árboles recién verdes y la cabaña de madera, la última escena se cerró con una certeza firme.